tarde, noche. Amén. Dios lo hará otra vez. Dígalo conmigo. Dios lo hará otra vez. Es una declaración, además es el tema del Congreso y estamos así súper emocionadas, súper emocionados también, creyendo que se va a marcar un antes y un después en el plan perfecto de Dios. Porque Él hará cosas sorprendentes una vez más. Una vez más los cielos se abrirán. Una vez más la gloria de Dios descenderá. Una vez más su presencia dará todo aquello que estemos necesitando. ¿Estás pidiéndole algo al Señor que quieres que haga otra vez? Unos pocos. ¿Los otros quieren seguir con lo que ya está? ¿Quieres algo nuevo y fresco del Señor? ¿Lo puedes recibir en el nombre de Jesús? Dios lo hará otra vez. Y he escrito algo acá acerca de esos sueños que tenemos, esos anhelos de recibir algo maravilloso, creyendo que Dios lo hará otra vez. Sueños que desvelan y que al levantarnos no recordamos. Sueños que inquietan y aunque no los entendamos. Sueños que parecen tan reales, pero luego simplemente desaparecen. Sueños que son de Dios, pero su grandeza nos asusta. Sueños que necesitamos que alguien nos ayude a enfrentar. Este fue el caso de un rey rodeado de sabios y adivinos de su época que no le podían ayudar, para los cuales dictó sentencia de muerte hasta que un joven hebreo, un joven destacado, un joven lleno del Espíritu Santo, creyó que Dios podía hacerlo otra vez, dándole la sabiduría para interpretar. Por esto pidió ser llevado ante el rey. Y los llevo a Daniel capítulo 2. Daniel capítulo 2 del versículo 16 al 23. Y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que él mostraría la interpretación al rey. Luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros. Estos eran los que antes habían sido echados en el horno de fuego y Dios había glorificado su nombre. Para que pidiesen misericordias, o el que luego serán enviados, perdón, para que pedir misericordias del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Dígalo conmigo: suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos, reciba esto. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios. ¿Cuántos la reciben en el nombre de Jesús? Da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. El rey no tenía interpretación de un sueño que había tenido que turbaba su espíritu y él necesitaba recibir esa interpretación. Como tenía todo el poder y la autoridad, podía ordenar que su sueño fuera interpretado. ¿Pero cómo? No lo lograban, nadie podía. Pero este joven Daniel se levantó lleno de la gloria de Dios y se atrevió a ir ante el rey, aún arriesgando su vida, porque si algo no le salía bien, precisamente lo podían mandar a matar. Pero él creyó, actuó y recibió las misericordias de Dios. Y quiero hablarles precisamente de que Dios lo hará otra vez, así como lo hizo con Daniel, por medio de las siguientes acciones. Primera acción:
Dios aumentará, recíbalo en el nombre de Jesús. Dios aumentará la sabiduría y la inteligencia, tal como lo hizo con Daniel, lo hará con nosotros. Todo bloqueo, toda torpeza, todo lo que el enemigo levante contra ti, cae en el nombre de Cristo. Dios aumentará la sabiduría como lo hizo con Daniel. Le fue mostrado, le fue revelado lo que estaba en oculto, lo que estaba muy profundo, le fue revelado porque él buscó la presencia de Dios, se humilló delante del Señor, aún arriesgando su vida, y le creyó a Dios. Dios lo hará otra vez. Su sabiduría vendrá y se aumentará sobre ti en el nombre de Jesús. ¿Lo puedes recibir? ¿Lo puedes recibir? Y quiero declararlo tal como dice Daniel 1:21, desde el 19 y 20. Y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey. Y escuche: en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, o sea, les puso pruebas, exámenes tal vez, los halló, escuche, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Es que el poder del Espíritu Santo de Dios puede aumentar la sabiduría y la inteligencia. Puedes recibirlo en el nombre de Jesús, y declaro que esa palabra se cumplirá en ti. Dios lo hará otra vez. Pon tu mano ahí en tu frente y vamos a declarar en el nombre de Jesús que la sabiduría de Dios se aumenta en ti 10 veces más. ¿Cuánto quieres que se aumente? 10 veces más. Se aumentará la sabiduría de Dios, y lo que esté en lo oculto, lo que esté en lo más profundo, Dios lo traerá a la luz para que nosotros, sus hijos, lo conozcamos y podamos actuar sobre esta palabra que viene de parte de Dios. Pero ¿cómo lo lograste? ¿Cómo? ¿De dónde tanta creatividad? ¿De dónde tantos diseños? ¿De dónde tanta inteligencia? ¿Cómo lograste esa estrategia de negocios? ¿Cómo lograste? ¿Cómo supiste que ese era el momento correcto de actuar? Es porque la sabiduría de Dios está en nosotros. La sabiduría, escucha esta palabra, cuando estés ante un asunto difícil, cuando pretendan avergonzarte y hacerte creer que no puedes, hoy declaro por el pacto de la sangre de Cristo, Dios lo hará otra vez y te dará la sabiduría y vas a destacar, y todos dirán: ¿cómo lo lograste? Y vas a poder dar testimonio de Jesucristo y poder decir: es por el Espíritu Santo de Dios que mora en mí. Es el Espíritu Santo de Dios. Y dale fuerte ese aplauso, porque estamos hablando del espíritu de sabiduría, de inteligencia, de entendimiento que viene sobre su pueblo. Y en contraste con todo lo que es sabiduría, estamos derribando el estupor. ¿Y qué es estupor? Torpeza. Torpeza. Ojos que no ven y oídos que no oyen, porque viendo no ven y oyendo no oyen. ¿Qué quiere decir? Que no entienden. Pero hoy declaramos que viene la sabiduría de Dios. Y ahí en esos estudios, en el nombre de Jesús, como que te estaba costando la universidad, el colegio, lo que estabas estudiando, hoy declaramos que la sabiduría de Dios se aumenta en ti en el nombre de Jesús. Como que no sabías qué hacer o qué decidir, y que tu mente estaba bloqueada y no sabías, hoy declaramos en el nombre de Jesús, Dios lo hará otra vez. Su sabiduría vendrá a tu vida. Y no es para que usted ande interpretando sueños por todo lado y diciendo: Dios me dijo y Dios me dijo. No, es para actuar según el plan perfecto de Dios y glorificar a Cristo. Si buscas tu propia gloria, lo siento, no viene de Dios. Pero si buscamos darle la gloria al Señor, los cielos están abiertos para nosotros. Dios lo hará otra vez, capacitará a los suyos. Dios capacitará. Nos va a dar las estrategias, las herramientas,
todo aquello que necesitemos, según la palabra de Dios lo muestra. Él nos va a capacitar. Ahí en Daniel siempre capítulo 5, hablando de Daniel, dice: y por cuanto fue hallado en él mayor espíritu, ciencia y entendimiento, escuche, para interpretar sueños, descifrar enigmas, resolver dudas. Aleluya, ¿cuántos quieren ese? Resolver dudas. Y no solo de los exámenes de matemáticas. No, resolver dudas. Esto es cuando Dios te ha puesto en un lugar donde la gente acude a ti para que resuelvas problemas. ¿Y cómo hacerlo? Es muy complicado, es difícil. Pero declaramos que Dios ha puesto en ti ciencia e inteligencia espiritual para que puedas discernir en el Espíritu Santo de Dios lo que hay que hacer, el lugar donde hay que ir. ¿Y sabes qué? Declaro en el nombre de Jesús por la palabra que Él se anticipa, llega antes que tú a ese lugar y prepara todas las cosas, porque Él es el Dios de las sorpresas divinas. Él es el Dios que nos sorprende. ¿Lo puedes recibir? Ya Dios está trabajando a tu favor. Ya Dios está trabajando. Ya Dios está trabajando, créelo, recíbelo. Ya Dios está trabajando. Todavía no lo ves, todavía no ha salido a la luz, pero Dios está trabajando a tu favor. Dios está moviendo todas las piezas y ha enviado ángeles, ha dado órdenes a sus ángeles para que te asistan. Ha dado órdenes, como dio órdenes a los cuervos que alimentaran a Elías. Ha dado órdenes, como dio orden a la viuda, porque el Señor todo lo tiene bajo control. Todo lo tiene bajo control. Capacitará a los suyos con ciencia, entendimiento, interpretación de sueños, para descifrar enigmas y para resolver dudas. 2, revelará misterios. Él mostrará lo que en apariencia nadie puede entender. Sí, número 1, Él nos capacita. Número 2, Él revela misterios. Sí, Él es el Dios de toda la sabiduría, el sabio de sabios. ¿Cuántas veces, amados, no corremos al Señor y no le consultamos? Y cometemos tantos errores, tomamos decisiones apresuradas. El Señor quiere que nos volvamos a Él. Él lo hará otra vez. Él otra vez nos va a mostrar su gloria. Una vez más nos va a mostrar su gran poder y misericordia. Dice la escritura, el rey habló a Daniel en el 2:47, estoy siempre en el libro de Daniel y me muevo desde el capítulo 1 al capítulo 4. Y dice, el rey habló a Daniel y dijo: ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes, el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores, grandes dones, y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Y escuche, y Daniel solicitó al rey, Dios le gusta, le llena de sabiduría, le da la facilidad para interpretar sueños. El rey lo engrandece y Daniel no se queda solo él pensando en que Dios lo bendijo. Él también piensa en sus amigos. Y Daniel en el verso 49, 2:49, y Daniel solicitó del rey y obtuvo que pusiera sobre los negocios de la provincia de Babilonia a Sadrach, Mesach y Abednego. Y Daniel estaba en la corte del rey. Imagínense qué hermoso. Alguien que defiende su fe, alguien que no se deja mover, está en una tierra extraña, un país, un lugar, totalmente politeísta, o sea, muchos dioses. Y él nunca olvidó quién era él y nunca olvidó quién era su Dios. El lugar donde estemos no va a determinar quiénes somos.
El lugar donde estemos no va a determinar nuestra fe, porque nuestra fe es profunda. Y donde nosotros estemos, haremos la diferencia. Donde estés, llegas para llevar bendición. Y por causa tuya, otros serán bendecidos. Te extiendes a la derecha, te extiendes a la izquierda, porque Dios hace que te destaques. E implorarán tu favor, y gente que no conocías correrán a ti por causa de Jehová. Gente que ahora ni conoces, ni sabes que ya Dios les dio órdenes de que te ayuden, correrán a tu favor en el nombre de Jesús. ¿Lo puedes recibir? Hay un mover de la gloria de Dios sobre ti. Hay un manto de sabiduría en este lugar y la gloria de Dios ya se está moviendo. Si tú le puedes creer a Dios, algo sobrenatural está sucediendo en ti. Hay barreras, hay bloqueos que están cayendo por el pacto de la sangre de Cristo, porque Dios lo hará otra vez. El poder de Dios no se ha limitado. Está fluyendo la gloria de Dios, y es solo que tú le digas: Señor, cumple tu propósito en mí, que el propósito de Dios se cumpla en mí. Estamos hablando entonces en la primera acción: Dios aumentará la sabiduría y la inteligencia. Número 1, capacitando a los suyos. Número 2, revelando misterios. Número 3, librando del mal a sus servidores. Y todos aquellos que le servimos al Señor, levanta tu mano. Hay palabra profética también para nosotros. Y no solo se le sirve al Señor aquí en el altar. Al Señor se le sirve en la universidad, se le sirve en el colegio, se le sirve en el vecindario, se le sirve donde quiera que estemos. ¿Cómo? Con un testimonio que glorifique a Cristo, con una palabra que muestre lo que Dios hizo en tu vida. Y si me dices: pastora, yo no tengo mucho conocimiento teológico, no tengo muchos años en Cristo, yo te diría: ¿tienes un testimonio? Y ahora les pregunto a ustedes: ¿tienes un testimonio de tu vida al máximo? ¿Tienes un testimonio de Jesucristo? Eso es lo que el mundo necesita escuchar. Háblale de lo que Dios hizo en ti. Habla de sus maravillas. Y hoy declaro en el nombre de Jesús, y esta es una tarde de declaración, tal como lo declaró nuestra pastora en la mañana, de hacer decretos, de declarar por el pacto de la sangre de Cristo. Declaramos que Él nos librará, porque su poder está en medio nuestro. Y quiero llevarles ahí mismo en Daniel, donde nos estamos moviendo. Daniel 3:17. Ahora sí, vamos a hablar del horno de fuego. Los amigos de Daniel, muy cercanos, no quieren adorar una imagen, una estatua que hay ahí, entonces son condenados a muerte, echados en el horno de fuego. ¿Recuerdan la historia? Pero ellos dicen una palabra tan significativa que yo quiero que hoy la tomes y la creas en el nombre de Jesús. Y dice, bueno, voy a leer desde el 15 para entender un poquitito más el contexto. Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril o del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Este es Nabucodonosor hablando, el rey. Porque si no la adoráis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Sadrac, Mesac y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Y ahora escuche: he aquí, nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego, del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Dígalo, léalo conmigo: he aquí, nuestro Dios a quien servimos. Muy bien, os felicito. Podrá librarnos. Y yo quiero que declares conmigo: el Dios al que yo sirvo
constantemente me librará de todo mal. Ahora vamos a ver otro que fue también librado de todo mal. Y estos son los tres amigos de Daniel, pero ahora veamos a Daniel en el foso de los leones. También por su fe, por ser un hombre de oración, un hombre entregado a Dios, ahora sí, por no comprometer sus valores ni su fe, es lanzado al foso de los leones. Pero escuche, una vez de que él está ahí, ya sabemos la historia, no la voy a relatar, pero quiero solamente hacer un énfasis aquí. Estoy hablando ahora en Daniel 6. Ya para este momento Daniel está en el foso de los leones en el 6:16. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Vamos de nuevo conmigo, esa última parte, esto se lo dice el rey. El Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Ahora veamos qué sucede. Ya lo echan ahí en el foso de los leones. ¿Se lo comió? ¿Se lo comieron? ¿Se comieron a Daniel? No, fue guardado, ¿verdad que sí? Pero ahora veamos lo que sucede en el verso 20. Y acercándose al foso, ¿verdad? Que es el rey que se levantó muy temprano, ni durmió, madrugó porque él necesitaba irse al foso de los leones a ver qué había pasado con Daniel. Y acercándose al foso, llamó a voces a Daniel. Daniel, porque es con voz triste. Daniel, Daniel, Daniel. Y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? El Dios a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? ¿Qué creen que contestó Daniel? Si contestó, es que está vivo, ¿verdad? Por supuesto. ¿Contestó Daniel? Bien. 21. Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Ser un saludo. Mi Dios, verso 22, envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente y aún delante de ti, oh rey, no he hecho nada malo. El Dios al que constantemente sirves, el Dios, ¿y sabe qué? Que uno puede reclamar esa promesa. ¿Se atreve usted a reclamarla? Yo me atreví, le voy a contar un testimonio muy breve que me pasó, tal vez hará unos 15, 22 días. Por circunstancias, perdí el cargador de mi computadora. Y lo busqué, y pregunté, y no aparecía el cargador de mi computadora. Entonces yo comencé a decirle al Señor: Señor, mi cable se perdió. Yo quiero que tú me lo regreses, porque yo te sirvo constantemente. Y tú eres el Dios al que yo sirvo continuamente. Así que te pido que te encargues. Y seguía orando y nada pasaba. Y seguía orando y nada pasaba. Bueno, ahí veo unas risas de mis alumnos de apologética, porque les había contado. Y nada pasaba. Y yo seguía orando. Voy a averiguar por el cargador de la computadora y me dan el precio. Bastante importante, muy importante, sí, muy interesante el precio. Y además de eso me dicen: vienen hasta la próxima semana. Y me voy yo de ahí diciendo: Dios, yo te sirvo constantemente. Este cargador de mi computadora es tu asunto, no es el mío. Tú me lo resuelves. No, tú me lo resuelves. Y además me dijeron ese monto y yo no estoy dispuesta a pagarlo. Yo no estoy dispuesta, yo no sé cómo lo resuelves. Y seguía clamándole al Señor y diciéndole: yo te sirvo constantemente, yo reclamo delante de ti que pelees mi causa. Yo declaro que tú vas a hacer algo por mí. Por cosas de Dios, hermanos, me llegó una provisión el doble de lo que yo necesitaba. ¿Y usted qué cree? Fui corriendo a comprarlo. ¿Sí? Unos dicen por acá. ¿Sabe qué pasó?
Yo le dije, sí, Señor, gracias, me diste el doble, pero yo no quiero pagar ese monto. Tú me diste el doble, gracias, pero yo no pienso pagar ese monto. Yo lo compro, mira qué atrevida, yo lo compro si tú me lo facilitas en la mitad del precio que me dijeron. Y tengo ya el dinero en la mano, ¿verdad? El doble. Y yo le digo, Señor, tú vas a operar, ya operaste de forma extraordinaria, milagrosamente me diste, no lo que yo ocupaba, me diste el doble, pero yo estoy parada en la brecha de que yo te sirvo constantemente y que tú te encargarás. Bueno, hermanos, parte de este testimonio, el Señor hizo sus conexiones y me llevó a un lugar donde vendían el cargador de mi computadora a mitad de precio. Entonces, sí, démosle fuerte ese aplauso al Señor. Entonces, hermanos, compré el cable y me quedó para darme unos gustitos. Y yo le dije, Señor, gracias, yo te sirvo constantemente. Tú honras a los que te honran y la bendición de Jehová está sobre mí, porque honro tu casa y te sirvo. Así que usted arrebate esta bendición si la puede creer en el nombre de Jesús. Eres pueblo fiel que honras al Señor y que le das a Dios ofrendas y diezmas. Gente que le sirve al Señor de todo corazón. Dios honrará a los que le honran. Dios ha hecho milagros y maravillas, las hará en ti en el nombre de Jesús, porque Él es Dios de maravillas. Y el último testimonio que hace poquitito, lleva 2 o 3 días, llegamos a un lugar para prepararnos para el Congreso Libertad, que estamos muy cerca, preciosa de Dios. Pronto viene nuestro congreso y los hombres que nos quieran acompañar. Y bueno, preparándonos, hay que hacer algunas compras, ustedes entenderán, ¿verdad? Hay que hacer unas compras. Y yo había pensado, ya había llegado a una tienda y yo sabía más o menos los precios, también interesantes. Entonces yo llegué ahí y ya desde antes íbamos orando mi mamá y yo y diciendo, Señor, tú te encargarás. ¿Sabes lo que queremos, lo que necesitamos? Y tú te encargarás. Nosotras te servimos, tú te encargarás. Pues llegamos a ese lugar donde teníamos que hacer esa compra porque ya habíamos definido ese lugar. Y cuando llegamos a la caja a pagar, ¿usted qué cree? Nos dijeron, tal prenda vale tanto, pero se la vamos a dejar en tanto, era un 25%. No pagamos el 100, pagamos el 25%. O sea, cuando me sacaron una cuenta, hermanos y hermanas, de cuánto había que pagar, yo me quedé sorprendidísima. Un monto muy bonito, muy bonito. El primero era muy interesante y el segundo muy bonito. Aleluya. Es que ¿sabes qué? Dios va a honrar a su pueblo y lo hará otra vez. Dios te honrará, pueblo. Dale fuerte ese aplauso. Dios te honrará y te sorprenderá con milagros financieros, si le puedes creer al Señor. Tú le sirves al Señor, reclama, Señor, yo te sirvo fielmente, quiero unos gustitos. ¿Dónde están las princesas de la casa? ¿Cuántas quieren unos gustitos? ¿Le está sirviendo al Señor? Reclama, porque en el Congreso viene algo sorprendente. Y por supuesto nos tenemos que preparar. ¿Cuántas ya se están preparando? Amén. Bueno, y si no se estaba preparando, que se desaten las bendiciones en el nombre de Jesús. Princesas, reciban el nombre de Cristo. Que se abran los cielos para ti y vengan bendiciones maravillosas. Dios lo hará otra vez. Dios va a honrarte. Hay una acción tremenda con la que Dios ha impactado mucho mi corazón y la dejé para este momento. La segunda acción de Dios. Vimos la primera, aumentará sabiduría e inteligencia. Y la segunda, Dios mostrará su soberanía. Dígalo conmigo, Dios mostrará su soberanía. Diga conmigo, Dios domina en el reino del hombre. ¿Y qué es eso? Dios gobierna en el reino del hombre. ¿Y qué es eso? Vámonos a Daniel. Va a aparecer esta frase o esta declaración, va a aparecer 4 veces. Hablando de Daniel, Dios le llena de su presencia, le da para interpretar sueños, pero hay un sueño interesante, muy interesante, que él va a interpretar y es de un árbol.
es un árbol que está sembrado y Daniel ve, el rey tiene el sueño y Daniel lo interpreta. Y ese árbol es cortado, pero queda la raíz para que pueda retoñar otra vez. Y este sueño estaba dirigido a Nabucodonosor. Dios le estaba advirtiendo que su reino o que él sería cortado. Pero lo más hermoso aquí es que al quedar raíz es que no sería definitivamente. Y Daniel le da la interpretación. Por supuesto, antes de dársela queda como una hora así extasiado. ¿Se lo digo o no se lo digo? O sea, decirle algo así al rey era tremendo. Se queda como una hora así extasiado. Le da la palabra y le dice que él va a actuar prácticamente, va a convertirse en una bestia. Y va a estar 7 tiempos y va a comer hierba y le van a crecer las uñas. O sea, aquello va a ser terrible. ¿Cómo decirle eso a un rey? Y lo peor, hermanos, si estuviéramos en esos zapatos, es que no se cumplió de inmediato. Dice que pasaron 12 meses. Dar una profecía de esas al rey y que se cumpla hasta el año. ¿Cuántos se apuntan a dar esas profecías tremendas? O a dar una interpretación, más bien, corrijo, interpretación. Pero dice la escritura que cuando Daniel interpreta el sueño del árbol que es cortado y está hablando de Nabucodonosor, él le va a decir algo muy impresionante. Y vámonos al capítulo 4, versículo 17. Y aquí vamos a hablar de la locura de Nabucodonosor, que antes fue dicho por haber recibido este sueño. La sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres y a quien Él quiere lo da y constituye sobre Él al más bajo de los hombres. Y señale ahí esa partecita que dice: el Altísimo gobierna el reino de los hombres y lo da a quien Él quiera. En otras palabras, Dios tiene el poder y el control, aún sobre el mundo, aún sobre gobernantes, aún sobre autoridades, aún sobre negocios. Él gobierna en el reino del hombre. Él gobierna. Si nosotros le podemos creer a Dios y le podemos decir: Dios, toma el control de esta situación, porque tú gobiernas en el reino del hombre. Tú tienes el poder para dar órdenes y que las cosas sean hechas. Y estamos hablando de guerra espiritual, ¿verdad, hermano Javier? Pero aquí yo quiero hablar de un decreto. Él gobierna. Dios tiene el poder y el control. Levanta tu mano ahí y decláralo conmigo. Dios tiene el poder. Dios tiene el control sobre esta situación que yo estoy viviendo, sobre este problema familiar, sobre este problema laboral, profesional, financiero, lo que sea que estés viviendo. Decláralo en el nombre de Jesús. Dios tiene el control. Dios domina el reino del hombre. Decláralo. Dios domina el reino del hombre y lo da a quien Él quiere. Aleluya, eso es en el versículo 17. Fuerte el aplauso, está bien. A partir del versículo más adelante va a hablar del sueño del árbol que tiene, versículo 24, 20, ahí sigue relatando. Vamos bajando al 25, versículo 25 del capítulo 4. Ya luego usted en casa lee el sueño del árbol, ¿ok? Vámonos al 25. Te echarán de entre los hombres y con las bestias del campo será tu morada y con hierba del campo te apacentarás como a los bueyes y con el rocío del cielo serás bañado y 7 tiempos pasarán sobre ti. Le está diciendo aquí Daniel al rey interpretando el sueño. Escuche, hasta que conozcas, ahí, hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino del hombre. Vamos a verlo otra vez, dame el 26 allá. Dice, hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y que lo da a quien Él quiera. Segunda vez que lo dice, el Altísimo tiene dominio en el reino
de los hombres y lo da a quien Él quiera. Versículo 25, era el que estábamos leyendo, versículo 32. Y de entre los hombres te arrojarán y con las bestias del campo será tu habitación y como a los bueyes te apacentarán y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien Él quiera. Tercer versículo que enfatiza la misma verdad bíblica, que el Altísimo tiene el poder. Y ahora veamos qué sucede con Nabucodonosor, porque se cumple el sueño profético. Y vea lo que pasa. El verso 29, al cabo de los 12 meses, paseando en el palacio, al cabo de ¿cuánto? Le interpreta el sueño y hasta el cabo de 12 meses, oh cielos, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Y aún estaba la palabra en la boca del rey, escuche, cuando vino una voz del cielo: así se te dice, rey Nabucodonosor, el reino te ha sido quitado. El reino ha sido quitado de ti. Y verso 32, y de entre los hombres te arrojarán, una vez más, vea todo lo que se repite, y con las bestias del campo, hasta la última parte que dice, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien Él quiera. Hoy yo te digo en el nombre de Jesús, el Altísimo tiene el dominio y tiene el gobierno en el reino de los hombres y lo da a quien Él quiera. Hoy el Señor va a ayudarte, va a empoderarte para que declares que Dios puede reversar cualquier operación de las tinieblas en el nombre de Jesús. Dios lo hará otra vez. Toma el control sobre esa situación y declara: el Señor tiene el dominio en el reino del hombre. El hombre ha dicho esto, ha dado este diagnóstico, ha decretado esto, pero mi Dios tiene la primera y la última palabra, o sea, tiene todas las palabras y Él dirá cómo se va a hacer en la realidad. Él hace todo lo que sea necesario. Él lo hace. Y en el capítulo 5, versículo 21, hablando siempre de Nabucodonosor, y fue echado de entre los hijos de los hombres, esto ya lo que sucedió, y su mente se hizo semejante a las bestias, y con los asnos monteses fue su morada, y fue mojado en el rocío del cielo, hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres y que pone sobre él a quien Él le place. Ahora aquí le place, los demás era quien Él quiera. Ahora a Él le place. Le place al Señor bendecirte, pueblo, y darte un lugar de preeminencia. Le place al Señor, pueblo, bendecirnos con su Espíritu Santo y hacernos personas relevantes, así como lo ha decretado nuestro pastor. Años atrás Él lo venía decretando: esta iglesia es una iglesia relevante. Y ¿sabes qué? Dios lo hará otra vez. Hay cosas sorprendentes que van a suceder en esta casa. Y va a ser en esta casa porque los hijos de la casa van a estar en la sintonía del Espíritu. Y algo sorprendente va a pasar. Primero nos llena de sabiduría, de inteligencia, nos da lugares de preeminencia, lugares destacados. Y luego, ¿sabes qué? Él nos da un lugar y un dominio porque a Él le place. ¿Por qué te lo dio? Porque le place. Dígalo conmigo. ¿Por qué me lo dio? No, con más fuerza, más entusiasmo. ¿Por qué Dios te bendice? ¿Por qué Dios te da esas sorpresas divinas y esos lugares de honor? ¿Por qué tú y no otro? ¿Por qué tú y no otro? ¿Por qué a Dios se le ocurrió bendecirte? ¿Lo puedes creer? Y alguien podrá decirle a Dios: Dios, ¿por qué lo hiciste? Cuando Dios le va a contestar: porque me place.
Punto, como dijo la niña. Y punto. Si Dios dice, Dios hará. Y esa bendición está sobre ti en el nombre de Jesús. El Altísimo gobierna y lo da a quien Él quiera. Y ese último versículo estaba en el Daniel 5:21. Dios le da a quien Él quiera. Pero también dice la Escritura que Él honra al que le honra. ¿Has honrado al Señor? Él te va a honrar. Dios lo hará otra vez, recíbelo en el nombre de Jesús. Dios lo hará otra vez. Tal vez te despojaron, tal vez te quitaron cosas que eran tuyas, tal vez alguien retuvo tus bendiciones, tal vez alguien las estorbó, tal vez alguien se levantó en tu contra y robó lo tuyo. Pero hoy yo declaro en el nombre de Jesús que el que domina, el Altísimo, que domina sobre todas las cosas, te dará nuevamente tu lugar. Y te dará el dominio y el poder, porque Él se lo da a quien Él se lo da a quien. Dios te va a dar bendiciones, pero recuerda, no es por recibir las bendiciones es lo secundario, es la añadidura. Es por buscar el reino de Dios y su justicia. ¿Has sido fiel al Señor? ¿Te has esforzado? ¿Has tenido que sacrificar mucho? ¿Has sufrido por la causa de Cristo? Dios te honrará. Dios peleará por ti. Y las puertas que han estado cerradas se abrirán. Porque a Dios, ¿por qué Dios te va a bendecir? Punto. ¿Por qué Dios te va a bendecir? Y Dios lo hará otra vez. Vimos dos acciones. Él aumentará la sabiduría y la inteligencia. Y Él te entregará un lugar de autoridad. Él va a darte lo que te fue quitado, lo que te fue despojado. Habrá restitución en el nombre de Jesús. Porque Dios ha determinado honrar a su pueblo. Y voy cerrando con esto. Escucha, vas a escribir una historia nueva. Es como si tuvieras un libro en blanco y vas a escribir algo nuevo. Vas a dejar el pasado, las historias que ya no edifican, y vas a escribir historias que glorifican el nombre del Señor. ¿Y por qué lo hace Dios en ti? ¿Por qué Dios quiere bendecirte? Y si a Él le place, dígalo conmigo, si a Dios le place, a mí me place. ¿Les place a ustedes? A mí me place. ¿Le place a Dios? Si Dios quiere bendecirte, solo dile: Señor, quiero caminar en obediencia. Quiero caminar en santidad, quiero caminar honrando tu nombre. Y quiero hacer un llamado muy especial y muy importante en esta tarde. Dios quiere bendecirte, pero el regalo más grande y lo más importante es que Cristo sea tu Señor. Si estás en este lugar y dices: yo nunca antes he hecho esta oración, yo quiero pedirte que levantes tu mano. Si nunca antes has recibido a Cristo en tu corazón, si nunca antes has recibido al Señor en tu corazón, levanta tu mano ahí donde estás. O si has venido a reconciliarte, ¿habrá alguien que viene a reconciliarse? Dios lo hará otra vez. Dios te levantará. ¿Somos todos de casa? ¿Somos todos de casa? ¿Me señalan a alguien? A ver, ¿dónde? Muy bien. Bienvenida a la casa de Dios. ¿Quién más? Ayúdenme. Muevan ahí esas manos en el nombre de Jesús. Hay varias personas entregándose a Cristo. Entonces vamos a hacer una oración. Uno de nuestros servidores se va a acercar para orar por ti, un consejero. Haz con nosotros esta oración. Señor, hoy te pido perdón por todos mis pecados y te recibo como mi Salvador personal. Escribe mi nombre en el libro de la vida, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Démosle un fuerte aplauso a estas personas que hoy han tomado la mejor decisión de su vida.